Un camión enorme se averió en una carretera solitaria. Su motor silbaba y el plazo de entrega se agotaba como una bomba. La carrera, la reputación y el sueldo del camionero estaban en juego. Todas las reparaciones convencionales fallaron, dejando casi toda esperanza hasta que un mecánico decidido recurrió a una herramienta casera secreta que nadie había visto jamás. Lo que ocurrió después convirtió un desastre en un milagro y desencadenó una cadena de gratitud que regresaría a él de una manera que nunca esperó. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El sol se estaba poniendo, pintando el horizonte con rayas doradas y carmesí. Pero para Hank Lawson, el camino por delante nunca había sido tan oscuro. Su camión de 18 ruedas avanzaba ruidosamente por un tramo solitario de la carretera. El peso de un envío importante presionaba sus hombros tanto como la carga presionaba los ejes. Entonces sucedió. Un timbre siniestro resonó en el tablero de instrumentos. Los ojos de Hank se dirigieron hacia abajo y su corazón palpitaba con fuerza. Una luz de advertencia roja brillante lo miró como si fuera una bomba de tiempo. Al principio se dijo que no era nada, tal vez solo un fallo del sensor. Ajustó su agarre en el volante y presionó el acelerador, pero el camión respondió con un gemido enfermizo, una tos metálica y una fuerte caída de potencia. El pánico se apoderó de su pecho. Hank conocía todos los sonidos que este camión había hecho alguna vez, y este era malo. Muy malo. Se desplazó lentamente hacia un lado de la carretera, mientras el polvo se arremolinaba alrededor de los enormes neumáticos mientras el camión se detenía. El motor silbaba como un animal enfadado. Hank saltó de la cabina y sus botas crujieron contra la grava del arcén. El olor a metal caliente y a líquido derramado lo golpeó instantáneamente. Se agachó debajo del camión y vio un goteo lento y constante que caía al suelo y formaba un charco oscuro que se extendía como un presagio manchado de aceite. «Esto no puede estar pasando», murmuró en voz baja. Tenía 12 horas para llevar esta carga a su destino, y cada hora perdida significaba penalizaciones. Penaltis que no podía permitirse. Su mente repasó rápidamente las consecuencias. Un contrato perdido, un jefe enojado y una reputación que llevó años construir que se desmorona de la noche a la mañana. Con manos temblorosas, Hank sacó su teléfono y marcó al único hombre en quien confiaba, el mejor mecánico que conocía. La llamada se conectó al segundo timbre. «Joe, te necesito», dijo Hank con voz tensa. Camiones parados, luces de advertencia encendidas. Se está quedando sin energía rápidamente. Si no cumplo con la fecha límite, voy para allá, respondió Joe, tranquilo pero firme. Quédate ahí. No toques nada. Colgó Hank y se apoyó en el costado de la cabina, sintiéndose completamente impotente. La carretera se extendía silenciosa y vacía en ambas direcciones. Contempló la puesta de sol, sintiendo el peso del tiempo escabullirse. Nunca había habido tanto en juego. Los faros delanteros cortaban el crepúsculo mientras el destartalado camión de servicio de Joe rodaba por el arcén. La grava crujía bajo los neumáticos. Salió, un hombre alto de unos 50 años con la piel quemada por el sol y las manos manchadas de grasa que contaban historias de décadas bajo el capó. Sin decir palabra, agarró su linterna y se agachó bajo el capó del camión. Hank estaba cerca, con los brazos cruzados y el rostro demacrado por la preocupación, mientras veía al hombre en quien confiaba ponerse a trabajar. Joe empezó con lo básico. Revisó el depósito del refrigerante, tiró de las correas y examinó el tablero. Lecturas con una herramienta de diagnóstico portátil. Pitidos y luces parpadeantes se reflejaban en su rostro, pero cada vez murmuraba en voz baja y seguía adelante. El corazón de Hank se encogía un poco más con cada movimiento de cabeza de Joe. «Pruébalo ahora», gritó Joe.
Hank subió a la cabina y giró la llave. El motor rugió, chisporroteó, luego tosió violentamente y se apagó, siseando vapor en el aire nocturno. Hank golpeó el volante con frustración. Joe cambió un filtro de combustible, apretó las abrazaderas, se limpió las manos con un trapo. Nada. Comprobó si había fugas de aire, se metió debajo del chasis e incluso golpeó una válvula rebelde con el mango de una llave inglesa. Cada intento terminaba con el mismo resultado: un camión muerto y una creciente sensación de fatalidad. Tras el último intento fallido, Hank maldijo y pateó la grava. Si no entrego esta carga para mañana, estoy perdido, Joe. Me dejarán caer y estaré acabado. Su voz se quebró, el estrés finalmente se desbordó. Joe se enderezó, secándose el sudor de la frente. Esto no es normal, dijo lentamente, casi para sí mismo. Todo lo que acabamos de intentar debería haber funcionado. Miró fijamente el oscuro compartimento del motor, con la mente acelerada. Por primera vez esa noche, Hank vio la duda en el rostro de Joe, y le revolvió el estómago. El mecánico dejó las herramientas con cuidado. Retrocedió un paso, mirando la camioneta como si evaluara a un oponente. Su postura cambió. Menos frustración, más concentración. Los minutos transcurrieron en silencio, el aire nocturno refrescándose a su alrededor. Entonces Joe se giró, caminó hacia su camioneta y rebuscó en el compartimento trasero, con las herramientas tintineando mientras buscaba algo específico. Cuando regresó, se quedó mirando la camioneta con los ojos entrecerrados. Hank se dio cuenta de que ya no se trataba de una simple resolución de problemas. Algo más grave estaba en juego, y Joe estaba a punto de encontrarlo. La carretera estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del metal enfriándose. Joe permaneció inmóvil, mirando el compartimento del motor de la camioneta como si esperara a que hablara. Entonces, sin decir palabra, regresó a su camión de servicio. Y abrió un compartimento que Hank nunca le había visto tocar. Dentro había una colección de herramientas que no se parecían a nada en un kit de mecánico estándar. Algunas oxidadas, otras modificadas a mano, algunas parecían sacadas de un laboratorio de ciencias en lugar de un garaje. Los dedos de Joe se cernieron sobre ellas antes de seleccionar una en particular. Una herramienta larga y delgada con una extraña abrazadera en un extremo y un mango soldado a medida en el otro. El metal estaba desgastado por años de uso. Parecía casero, casi primitivo, pero algo en la forma en que Joe lo manejaba le dio a Hank un atisbo de esperanza. ¿Qué es eso?, preguntó Hank con cautela. Joe lo miró, con una leve sonrisa en los labios. Mi arma secreta, dijo en voz baja. La construí hace años, cuando tenía un trabajo que ningún taller podía resolver. Sálvame entonces. Podría salvarte ahora, frunció el ceño Hank. Nunca había visto nada igual. No lo harías. Ya nadie usa algo así. La mayoría de los talleres simplemente le echan piezas al problema y esperan que se adhiera. Joe golpeó la manija. Esto encuentra el problema donde se esconde. Se arrodilló junto al motor, sujetando la herramienta con deliberado cuidado, con la abrazadera sujetando una junta difícil de alcanzar en lo profundo del tren de aterrizaje del camión. Giró la manija, escuchando atentamente. Una vibración leve, casi imperceptible, recorrió la herramienta hasta la mano de Joe. Frunció el ceño y luego se relajó como si acabara de escuchar una confesión. Ahí estás, murmuró. Pensabas que podías esconderte de mí. Hank se acercó. ¿Qué encontraste? Una grieta fina en la caja de presión. Suficientemente pequeño para engañar a los sensores. Lo suficientemente grande como para purgar todo el sistema. Ningún escáner lo habría detectado. Joe ajustó la herramienta de nuevo, marcando el punto exacto.
Sus movimientos eran tranquilos, metódicos, casi quirúrgicos. La desesperación de Hank se transformó lentamente en una cautelosa anticipación. Se dio cuenta de que estaba presenciando no solo una reparación, sino una especie de genio silencioso. Joe se secó las manos. Esto tiene arreglo, pero requerirá precisión. Agarró un soplete y un kit de sellador, con la determinación brillando en sus ojos. La herramienta secreta había hecho su trabajo. Ahora era el momento de poner en práctica ese conocimiento. Joe se agachó. El haz de luz de su linterna proyectaba sombras intensas sobre la grava. Sus manos se movían con silenciosa confianza mientras preparaba el área alrededor de la carcasa agrietada. Hank rondaba cerca, con todos los músculos tensos, como si contener la respiración pudiera ayudar de alguna manera. Primero vino la limpieza. Joe usó un cepillo de alambre para eliminar la suciedad. Luego limpió el metal hasta que brilló bajo la luz. Cualquier contaminación, y esto falla, murmuró, más para sí mismo que para Hank. Mezcló un compuesto especial de 2 tubos, su olor acre impregnaba el aire, y lo aplicó con cuidado a la grieta. Hank observó la firme precisión de sus movimientos como si Joe estuviera realizando una cirugía. Entonces Joe tomó su pequeño soplete de soldar. El siseo del encendido llenó la noche, una luz azul brillante destellando contra el bloque del motor. Saltaron chispas, iluminando brevemente el rostro preocupado de Hank. La mirada de Joe no se apartó de la unión mientras fusionaba los bordes. Capa a capa, el compuesto sellándose y endureciéndose con cada cuidadosa pasada. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas. Hank cambió de postura, mirando al horizonte oscuro. Cada segundo corría en su contra, pero no se atrevió a interrumpir. Finalmente, Joe apagó el soplete e inspeccionó su trabajo. La grieta ya no era visible, solo una línea lisa de metal brillante. Momento de la verdad, dijo Joe, poniéndose de pie y retrocediendo. Volvió a colocar la herramienta, girando el mango una vez más para comprobar si había fugas. Nada. La vibración que había delatado el problema había desaparecido. Joe se giró hacia Hank. Arranca. Hank subió la cabina, con el corazón latiéndole con fuerza. Giró la llave. El motor rugió, tosió una vez y luego se suavizó hasta convertirse en un rugido constante y potente. Las luces del tablero parpadearon y luego volvieron a la normalidad. No sonaron las alarmas, ni el siseo del vapor, solo el zumbido bajo y tranquilizador de un camión listo para arrancar. El alivio de Hank estalló en una risa temblorosa. Bajó y le dio a Joe una palmada en la espalda tan fuerte que el mecánico casi dejó caer su trapo. «Me acabas de salvar la vida», dijo Hank, sonriendo por primera vez en toda la noche. Joe se permitió una sonrisa poco común. «No», dijo simplemente. «Acabo de salvar tu plazo». La noche ya no se sentía pesada. El camino por delante parecía abierto de nuevo, lleno de posibilidades. Hank sintió que el peso de su pecho finalmente se aliviaba. La entrega había vuelto a la normalidad, pero más importante aún, también su esperanza. Las llantas del camión crujieron contra la grava cuando Hank volvió a subir a la cabina, ahora con una marcha suave y estable. Encendió las luces delanteras 2 veces en agradecimiento antes de volver a incorporar el vehículo a la carretera. Joe se puso de pie. Sobre el hombro, con las manos en las caderas, observaba cómo las luces traseras rojas desaparecían en la noche. El silencio que siguió ya no era pesado. Era apacible, satisfecho. Horas después, Hank recorrió a toda velocidad el último tramo de la interestatal, con el motor ronroneando como un felino. Su fatiga había desaparecido, reemplazada por adrenalina. Al asomar el sol en el horizonte, finalmente llegó al patio de carga con minutos de ventaja.
Los trabajadores se apresuraron a descargar el remolque, gritando instrucciones y vitoreando al darse cuenta de que el envío había llegado a tiempo. Hank bajó, sus botas golpeando el pavimento con un nuevo impulso. El encargado del patio, un hombre severo conocido por nunca sonreír, incluso le estrechó la mano. «No pensé que lo lograrías», dijo bruscamente. «Acabas de ahorrarnos una fortuna». Hank simplemente asintió, demasiado cansado para explicar el milagro que había sucedido en ese oscuro tramo de carretera. Cuando se descargó el último palé, Hank se sentó en el escalón del camión y miró el sol naciente. El miedo de la noche ahora parecía lejano, casi onírico. Sacó su teléfono y le escribió un breve mensaje a Joe. «Llegó a tiempo. Esta noche ahorraste mucho. Salvaste mi carrera». De regreso en la solitaria carretera, Joe leyó el texto y se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción antes de volver a subir a su camioneta. La noticia del rescate nocturno de Joe se difundió rápidamente. Una semana después, la compañía de Hank envió un convoy de camiones al taller de Joe, no para reparaciones, sino para estrecharle la mano. Los conductores hicieron fila para agradecerle. Algunos traen café, otros traen repuestos y suministros como regalos. Uno incluso le entregó a Joe una placa tallada a mano que decía: «La ingeniosidad salva el camino». Joe se quedó en silencio, un poco avergonzado, pero orgulloso. Sabía que no solo había arreglado un camión, había restaurado la fe. No solo la fe de Hank en su trabajo, sino la fe de todos en lo que la habilidad y la determinación de una persona podían lograr. Mientras el convoy se alejaba, Joe se secó las manos con un trapo y miró el horizonte. Pronto recibiría otra llamada. Otro problema que nadie más pudo solucionar. Él estaba listo.